Oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Hay mensajes que no pertenecen a un tiempo, sino a la eternidad. Palabras que resuenan a través de las generaciones, grabadas no en piedra sino en fuego, un fuego que aún arde. Si estás viendo esto, es porque algo en tu interior lo sabe. No estás aquí por casualidad. Has sido atraído. Hay una llamada que resuena en el silencio de esta era, y estabas destinado a escucharla. Antes de empezar, les insto a suscribirse a este canal, activar la campanita, porque esto no es entretenimiento, es una preparación profética. Lo que están a punto de escuchar es sagrado. No se queden mirando pasivamente. Escuchen con el espíritu. Algo ancestral está despertando. No fue la luz lo que lo llamó, sino el fuego. Incontenible, santo, aterrador. Isaías no encontró una visión. La visión lo encontró a él. Desgarró el velo del mundo visible y lo arrastró tembloroso a una sala del trono donde las leyes de la tierra ya no eran válidas. Estaba deshecho, no impresionado, no iluminado, deshecho. Se quedó donde los ángeles se cubrían el rostro con asombro, no porque temieran la destrucción, sino porque no podían soportar la belleza. 6 alas, llamas del ser, gritando día y noche una palabra que hemos olvidado. Santo, inseguro, desconocido, santo, otro. Cada vez que lo decían, los umbrales del cielo se estremecían, y sin embargo, nos atrevemos a hablar de Dios como si fuera común. En ese lugar, Isaías no vio un trono, sino el trono. No una figura, sino el yo soy, sentado, revestido de una gloria que llenaba el templo como humo. No había silencio en el cielo. El silencio estaba en él. Era el silencio del reconocimiento. No habló porque no tenía nada que decir. En presencia del Santo, toda palabra humana es inmundicia. Se desplomó, no por la fuerza, sino por la verdad. ¡Ay de mí!, exclamó. No por miedo, sino por revelación. Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo igual. El profeta que hablaba en nombre de las naciones ni siquiera podía hablar por sí mismo. Cuando Dios se revela, también te revela a ti. No a la versión que creas, sino a la que ocultas. Entonces, fuego. Nada metafórico, nada poético. Carbón real, vivo, del altar celestial, presionado contra sus labios por un serafín. Sin palabras, solo un dolor purificador. El dolor de ser rehecho. Su culpa, quitada. Su pecado, quemado. No por instrucción, sino por encuentro. Así es como Dios prepara a sus mensajeros. No en aulas, sino en hornos. Esto no es una historia, es un patrón. Antes del envío viene el quebrantamiento. Antes de la voz, el silencio. Antes del llamado, el aplastamiento. Y solo cuando a Isaías no le quedaba nada, la voz finalmente llegó. La voz que no pedía voluntarios, convocaba a los rendidos. ¿A quién enviaré? Isaías no levantó la mano, levantó su vida. Aquí estoy, envíame a mí. No porque estuviera listo, sino porque estaba arruinado. Dios no llama a los listos, llama a los destrozados, a los que han visto demasiado como para fingir, a los que aún les sabe a fuego. No pidió consuelo, no le prometieron aplausos. Lo que Isaías recibió después del incendio fue una misión que le haría sangrar el alma. Dios no lo llamó a construir, sino a advertir, no a consolar, sino a perturbar. Fue enviado a un pueblo con oídos pero sin audición, ojos pero sin visión, corazones demasiado insensibles para temblar. Y aún así, tenía que hablar. Ese fue el precio del carbón. Dios dijo: ve y dile a este pueblo, no a extraños, a este pueblo, a su pueblo, a los suyos. Háblales aunque no escuchen, predica aunque se rían, profetiza aunque te rechacen. La tarea no se medía por el éxito, sino por la obediencia. Esa es la marca de un verdadero profeta, no la popularidad, sino las heridas. Isaías caminaba entre la multitud como un hombre que ardía por dentro, gritando advertencias que nadie quería oír. No recibió mensajes, él se convirtió en el mensaje. Su voz se quebró bajo el peso del dolor divino.
Cada palabra que pronunció estaba impregnada del dolor celestial. No se trataba solo de juicio, sino de un Dios que aún amaba a un pueblo incluso cuando le escupían en la cara. Y, sin embargo, Isaías no se rindió, ni cuando se burlaron de él, ni cuando lo llamaron loco, ni siquiera cuando el silencio resonó más fuerte que los aplausos. ¿Por qué? Porque había visto el trono, había oído el clamor de «Santo». Una vez que has tocado el fuego eterno, las opiniones de los mortales pierden su poder. Cuando has estado en el humo del altar, el rechazo se siente como adoración. Y aún así, Dios no había terminado. Dijo, entorpece sus corazones, no porque quisiera cegarlos, sino porque habían elegido la ceguera durante tanto tiempo, que ahora el juicio les permitía obtener lo que querían. Esa es la aterradora justicia de Dios. A veces nos deja ir, deja de gritar y susurra. Entonces, deja de susurrar. Isaías preguntó, Señor, ¿hasta cuándo? Con el corazón destrozado. Y el cielo respondió primero con silencio, luego con tristeza, hasta que las ciudades queden en ruinas, las casas sin habitantes, la tierra devastada. Esto no era una amenaza, sino una revelación. La consecuencia de ignorar la voz nunca es solo personal. Se vuelve nacional, se vuelve generacional, se vuelve irreversible. Pero incluso en esa devastación, Dios deja un susurro, un tronco, una semilla, un remanente. Siempre lo hace. Incluso cuando el fuego consume el bosque, algo permanece. Así habla la misericordia, no con grandes gestos, sino con raíces ocultas. El juicio de Dios limpia el terreno, pero su gracia siembra lo que sigue. Isaías caminaba por las calles como quien ha visto tras la cortina. Hablaba de reyes, pero sus ojos brillaban con la luz de otro rey, uno aún no visto. Mientras el trono terrenal en Jerusalén temblaba, su alma volvía una y otra vez a ese otro trono, alto y sublime. Mientras las naciones perseguían ídolos tallados por manos, él clamaba por un siervo que vendría, uno que cargaría con dolores y sería aplastado por nuestras iniquidades. Se le dieron visiones que distorsionaron el tiempo, visiones de un niño nacido con nombres divinos, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el pueblo rió. Se burlaron de la idea de que un niño pudiera gobernar. No sabían que Isaías estaba viendo la historia al revés, no prediciendo, sino recordando el futuro. Vio tierras sumidas en la sombra, repentinamente atravesadas por una gran luz. Vio a los quebrantados llevados en los brazos de un Salvador que aún no había pisado la tierra. Y aún así, lloró. ¿Por qué? ¿De qué sirve la visión si la gente se niega a abrir los ojos? ¿De qué sirve la verdad cuando los oídos están tapados con el ego? Y aún así predicaba, como si cada palabra pudiera ser la que abriera un alma. Clamó contra los ídolos de madera y piedra, pero en realidad clamaba contra los ídolos del corazón. Orgullo, avaricia, rituales sin reverencia, templos llenos de canciones, pero vacíos de rendición. Tronó, esta gente me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y cuanto más hablaba, más solo se sentía. Pero incluso en la soledad, las visiones no cesaron. Al contrario, se hicieron más vívidas. Dios no solo le mostraba lo que estaba sucediendo, sino lo que siempre sucede cuando las naciones se apartan de la rectitud. Los reyes surgen y caen, los imperios se devoran entre sí, pero la verdadera batalla siempre es espiritual, siempre invisible al principio. Isaías vio a las naciones como olas que se estrellaban contra una roca, furiosas, espumosas, ruidosas, pero la roca no se movió. Dios se sentó entronizado sobre el círculo de la tierra, y el pueblo, como langostas, efímero, un día ruidoso, otro marchito. Sin embargo, Dios, en su misericordia, les susurró a través del profeta, «Vuelvan a mí». Empezó a ver patrones. Juicio seguido de misericordia, exilio seguido de regreso, silencio seguido de cántico. Una y otra vez, el ritmo de la redención latía bajo el caos. Isaías comprendió que no solo anunciaba la fatalidad, estaba preparando el escenario para la esperanza misma. Y esa esperanza no vendría con armadura real, sino en carne traspasada. Así que siguió profetizando.
no porque la gente escuchara, sino porque la palabra ardía. Y cuando la palabra arde en un profeta, el silencio es imposible. Habló de un redentor que soportaría las heridas de los demás, que guardaría silencio ante sus acusadores, que sería aplastado, no por los hombres, sino por designio divino. Escribió sobre él antes de venir, lloró por él antes de morir, se regocijó en él antes de la resurrección. La pluma de Isaías, sumergida en la eternidad, trazó el perfil de un hombre que era más que un hombre, el cordero y el león, la raíz de tierra seca, la luz que la oscuridad no pudo comprender. Isaías no vivió para verlo cumplido, no en carne y hueso, pero en espíritu, lo vio con más claridad que la mayoría. Su profecía no fue solo predicción, fue participación. Llevó el mensaje en sus huesos, lo llevó como fuego en su pecho. E incluso cuando se alejaron, siguió gritando al vacío porque sabía que un día, esa voz se haría carne. Vio la gloria venidera envuelta en sufrimiento. Un siervo desfigurado, despreciado, rechazado, desfigurado hasta lo indescriptible. Isaías lo describió con detalle siglos antes de su nacimiento, como si estuviera al pie de la cruz, mucho antes de que Roma la construyera. Vio los latigazos, el silencio, la sangre. Vio al Salvador y lloró no solo por lo que le harían, sino por lo que ignorarían aquellos a quienes vino a salvar. Ciertamente Él cargó con nuestro dolor y soportó nuestro sufrimiento. Isaías escribió esto no con tinta, sino con angustia. Cada trazo era un grito, cada palabra, una herida. Sabía que este siervo no vendría para aplausos, sino para expiación. Sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo que nos trajo paz recaía sobre él. Esto no era poesía, era profecía entre lágrimas. Pero incluso entonces, Isaías vio más allá de la tumba. Vio a un siervo que sufría, y luego vio la luz de la vida. Vio la resurrección antes de que la piedra fuera removida. Y en ese instante, la desesperación se transformó en esperanza. El fuego en sus huesos brilló de gloria. La muerte no tendría la última palabra. El sufrimiento no sería el final de la historia. La redención estaba por llegar, aunque el mundo se negara a creerla. La voz que una vez gritó, «¡Ay de mí!», ahora gritaba, «Verá a su descendencia, prolongará sus días». El silencio que reinaba en la sala del trono se rompía sobre las tumbas. Isaías vio una corona no solo de espinas, sino de eternidad. Un rey que gobernaría no solo a Israel, sino a todas las naciones, cuyo gobierno jamás fracasaría y cuya paz jamás terminaría. Aún así, la carga no se alivió. Con cada revelación, un manto más pesado. Porque Isaías no solo profetizaba a los antiguos reyes, estaba viendo a esta generación, la nuestra. Vio ciudades llenas de ruido, pero vacías de verdad. Vio gente adicta a la mentira, tropezando a plena luz del día, construyéndose altares a sí mismos, mientras olvidaban a aquel que los formó. Vio el futuro, y se veía como el presente, y así clamó con más fuerza, «¡Ay de los que llaman al mal bien, y al bien mal!». Su voz resonó por los pasillos del tiempo, no como una condena, sino como una invitación. Regresa antes de que se cierre la puerta. Despierta antes de que caiga la noche. Arrepiéntete antes de olvidar cómo es la luz. No era solo una advertencia, era la súplica final de un corazón que había visto demasiado. El llamado nunca fue solo para Israel, fue para cualquiera cuyo corazón aún late bajo el cielo. La visión de Isaías se extendió a cada generación, atravesando las líneas de tiempo como una espada. Y ahora, la espada está a nuestra puerta. La pregunta ya no es, ¿habló?, sino, ¿estamos escuchando? El mismo fuego que tocó sus labios ahora alcanza los nuestros, no para quemarnos, sino para despertarnos. Isaías comenzó a describir algo tan asombroso, tan inesperado, que incluso los ángeles debieron detenerse a escucharlo. Llegaría un tiempo, dijo, en que el lobo viviría con el cordero, en que el león comería paja como el buey, en que un niño pequeño los guiaría. No era una metáfora, era una imagen de restauración. Un mundo gobernado no por la violencia ni el miedo, sino por la justicia de un rey perfecto. Vio a las naciones acudiendo a Jerusalén, no con armas,
sino con adoración. Vio espadas fundidas en rejas de arado. Vio el conocimiento del Señor cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. En un mundo obsesionado por la guerra, Isaías se atrevió a hablar de paz. No la frágil paz de los hombres, sino el inquebrantable Shalom de Emmanuel, Dios con nosotros. Y sin embargo, Isaías sabía que el camino hacia esa paz estaría pavimentado con dolor. Antes de la corona, habría una cruz. Antes de los cánticos del cielo, habría silencio en la tierra. El pueblo seguiría rebelándose. Los corazones seguirían endureciéndose. Pero Dios no se rendiría. Su amor no retrocedería. Si tomara siglos, esperaría. Si se necesitara un Salvador, Él daría. Isaías pintó retratos del Mesías en cada capítulo, no solo como rey, sino como varón de dolores. No solo como juez, sino como cordero. No solo como conquistador, sino como caña cascada que no se quebraría. Su poesía rebosaba sangre y gloria. Cada estrofa era una profecía, cada aliento, un susurro de lo que estaba por venir. Y ahora, lo que era futuro es historia. Pero aún así, Isaías habló como si aún no hubiera terminado, porque en cierto modo, no ha terminado. El siervo vino, sufrió, resucitó, pero ahora espera el regreso de un pueblo, el recuerdo de las naciones, la apertura de los ojos. Y así la profecía continúa, no solo en las páginas, sino en los corazones. El fuego que tocó a Isaías aún busca bocas dispuestas a hablar. Isaías vio un tiempo en el que incluso los áridos cantarían, en el que los lugares desiertos florecerían. Clamó: ensancha el lugar de tu tienda, porque algo más grande venía, algo más allá de la tribu o la lengua. Dios estaba preparando una herencia no solo para Israel, sino para todos los que creerían. Y esa promesa no ha expirado. Vio a aquel que clamaría: vengan a mí todos los que están cansados. Oyó el eco de un reino donde el luto terminaría, donde las lágrimas serían enjugadas, donde la muerte misma moriría. Y aunque el profeta no vivió para tocar ese día, nos entregó la visión, como una antorcha en la oscuridad, rogándonos que no la dejáramos apagar. Habló de ropas de alabanza que reemplazarían a los espíritus de desesperación, de cenizas intercambiadas por belleza. Isaías vio a personas destrozadas reconstruidas como ruinas antiguas, vidas que una vez fueron destrozadas y ahora se alzaban como ciudades fortificadas. No era fantasía, era la realidad divina esperando para irrumpir. Vio la venida de aquel ungido no con aceite, sino con poder, que predicaría buenas nuevas a los pobres, sanaría a los quebrantados de corazón y proclamaría libertad a los cautivos. Pero esa libertad costaría algo. Todo lo santo tiene un precio. El siervo no levantaría un ejército, levantaría una cruz. Su misión no era derrocar a Roma, sino derrocar el pecado. Isaías vio esto con una claridad aterradora. El dolor, el rechazo, la traición. Vio un mundo tan perdido que crucificaría su única esperanza. Y sin embargo, la esperanza no permanecería enterrada. Él declaró: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y esa luz no era una filosofía, era una persona, un rostro que brillaba más que el sol, un nombre que se pronunciaría en todas las naciones. Isaías sabía que lo que comenzó en sombras terminaría en resplandor, que el luto de Jerusalén se convertiría en el canto de Sión, que la tierra se llenaría de gloria, no imaginada, sino vista. El profeta vio más allá de los imperios, más allá de las fronteras. Vio un camino llamado santidad, por donde solo los redimidos podían caminar. Ninguna bestia voraz, ningún pie impuro, solo alegría, solo cánticos, solo los redimidos del Señor regresando con gozo eterno sobre sus cabezas. Vio lágrimas enjugadas, no por el tiempo, sino por Dios mismo. Sabía que el juicio vendría, pero también sabía que la misericordia vendría, como la lluvia tras el fuego, como el amanecer tras la noche más larga. La ira de Dios era real, pero nunca fue la última palabra. La última palabra fue la restauración. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Isaías lo vislumbró antes de que Juan escribiera el Apocalipsis.
Un día en el que toda rodilla se doblaría y toda lengua confesaría, no por miedo, sino por asombro. Así que Isaías no se inmutó, aunque reyes lo amenazaron, aunque la gente lo ignoró, aunque sus palabras quedaron sepultadas bajo siglos de polvo, siguió declarando la verdad, porque la verdad no muere, espera. Y ahora, esa verdad está despertando de nuevo en nosotros. El carbón que tocó sus labios está llegando a esta generación. La voz que lo llamó sigue llamando. Puedes oírla. Esto no es historia, es ahora. El fuego de Isaías no terminó con él. Se transmitió como una antorcha, ardiendo a través del tiempo, buscando corazones dispuestos a portarla. No para repetir sus palabras, sino para vivir su mensaje. No fuiste creado para entretenerte con la profecía. Fuiste creado para ser encendido por ella. Lo que Isaías vio no fue solo para su tiempo. Fue una visión destinada a despertar el nuestro. Un llamado a regresar, a rendirnos, a arder de nuevo por lo sagrado. Si este mensaje despertó algo en ti, no dejes que se apague. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con valentía. Comparte esto con alguien que necesite recordar cómo suena la eternidad. Soy Oliver, y es un honor acompañarte en este viaje sagrado. No estás solo, ni en el fuego, ni en el silencio, ni en el llamado. Que el carbón que tocó los labios de Isaías encienda tu alma esta noche. Hasta la próxima, quédate cerca de la llama.